Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el jueves de la segunda semana de la Cuaresma. Un jueves que es 5 de marzo. Si el día eucarístico fundamental de la semana es el domingo, podríamos decir que el jueves también comparte algo de ese carácter eucarístico del domingo. El jueves fue el día de la institución de la última cena, y en muchas parroquias y templos de nuestro país se expone durante algún tiempo, más largo, más breve, depende de la comunidad que lo sostenga, pues se expone el Santísimo Sacramento a la adoración de los fieles. Nosotros vamos a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día. El Evangelio de San Lucas, capítulo 16, versículo 19 al 31. Dice así: En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino, y banqueteaba cada día. Y un mendigo, llamado Lázaro, estaba echado en su portal, cubierto de llagas, y con ganas de saciarse de lo que caía de la mesa del rico. Y hasta los perros venían y le lamían las llagas. Sucedió que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico, y fue enterrado. Y estando en el infierno, en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, y gritando dijo: Padre Abraham, ten piedad de mí, y manda a Lázaro que moje en agua la punta del dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le dijo: Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en vida, y Lázaro a su vez males. Por eso ahora él es aquí consolado, mientras que tú eres atormentado. Y además, entre nosotros y vosotros se abre un abismo inmenso, para que los que quieran cruzar desde aquí hacia vosotros no puedan hacerlo, ni tampoco pasar de ahí hasta nosotros. Él dijo: Te ruego entonces, Padre, que le mandes a casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, que les dé testimonio de estas cosas, no sea que también ellos vengan a este lugar de tormento. Abraham le dice: Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Pero él le dijo: No, padre Abraham, pero si un muerto va a ellos, se arrepentirán. Abraham le dijo: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se convencerán ni aunque resucite un muerto. Pues nos dirigimos en diálogo de amigo a nuestro Señor Jesucristo, y vamos repasando todo el contenido de este Evangelio, cada una de las frases más interesantes, en diálogo con el Señor. Y así empezamos diciéndole: Señor Jesús, esta parábola que hoy nos cuentas es tan clara, al mismo tiempo tan fuerte, que puede llegar a sobrecogernos.
Nos hablas de un hombre rico, un hombre muy rico parece, vestía de púrpura y de lino fino y banqueteaba espléndidamente cada día. El Evangelio no dice que hubiera sido un hombre cruel, un hombre violento, un hombre avaricioso. No, simplemente vivía rodeado de comodidades porque se podía permitir tener todas esas comodidades. Era un hombre satisfecho de sí mismo por esa vida cómoda que llevaba, pero también un hombre demasiado encerrado en su bienestar. Sin embargo, junto a la puerta de su casa yacía un mendigo llamado Lázaro. Señor, impresiona tomar conciencia de que en el núcleo de la historia que nos cuentas hoy no hay un pecado en el sentido de no hay un crimen, hay una indiferencia, hay una omisión, un dejar de hacer el bien que podría y debería haberse hecho. Nos impresiona también que aquel pobre mendigo tuviera un nombre, Lázaro, mientras que el rico, un hombre más importante que debería dejar huella, no se le nombra más que por esa cualidad accidental, que era un hombre muy rico, y se dice cómo vestía y cómo comía banqueteando cada día, y que estaba eso, viviendo en una total ignorancia en relación a todo lo que ocurría a su alrededor. Pero a nosotros, Señor, tú no nos permites mantenernos en la ignorancia. Tú inmediatamente al narrar tu parábola llevas nuestra atención a ponerla en ese pobre mendigo Lázaro echado en el portal del rico y cubierto de llagas. Señor, era tan extrema su pobreza que él deseaba saciar su hambre con lo que caía de la mesa del rico. Nadie lo expulsa de allí, pero tampoco nadie lo socorre, nadie lo recoge, nadie le alimenta ni nadie le cura las llagas. Permanece en su soledad y en su pobreza. Está ahí, visible, al alcance de la mirada de todos los que participan seguramente en el banquete, pero invisible en su necesidad para aquellos corazones endurecidos. Señor Jesús, pienso que también a veces nosotros pasamos con mucha indiferencia, con mucha prisa, junto al dolor. No causamos ningún mal, es verdad, al menos no de manera directa, pero dejamos de hacer el bien que podríamos hacer. Hasta los perros, dice Señor en la parábola, venían a lamer sus llagas. Parece que los animales le muestran más compasión que los hombres a aquel pobre Lázaro. Y es que a nosotros, Señor, se nos endurece el corazón con mucha facilidad cuando terminamos acostumbrándonos a ver la pobreza, el sufrimiento, la soledad. Enséñanos, Jesús, a no acostumbrarnos nunca al dolor ajeno, a no mirar a los que sufren como si formaran parte del paisaje, como si fuera algo normal, tolerable, porque si nosotros no podemos curar al que sufre la enfermedad, siempre podemos acompañar, consolar, fortalecer con nuestras palabras. Y después, Señor, en la parábola llega la hora de la muerte, una muerte que le llega a todo el mundo, ricos y pobres. Así muere Lázaro y muere el hombre rico. El mendigo Lázaro es llevado por los ángeles al seno de Abraham. El rico, que también muere, es enterrado. Pareciera que todos terminan de la misma manera, con la muerte, pero no. Se revela incluso en la muerte y tras la muerte la verdad profunda que encerraba cada una de las vidas. Lo que parecía sin importancia, insignificante,
en la tierra, en el cielo se vuelve precioso, valioso, y por el contrario lo que parecía brillante en la tierra, para Dios no tiene ningún valor, ningún relieve, ningún brillo. Señor Jesús, tú nos haces comprender que la vida no se mide por lo que uno posee, por lo que uno acumula, sino por lo que uno ama. Lázaro no tenía nada, pero tenía un corazón abierto a Dios. El rico lo tenía todo, pero su vida estaba cerrada sobre sí misma. Y así se invierten los destinos. El pobre que sufría en esta vida ahora es consolado por el mismo Dios. Y el rico termina descubriendo ya demasiado tarde el vacío que ha reinado en su vida, aun sin él darse cuenta porque estaba muy entretenido. Ahora, Señor, con una fuerza dramática extraordinaria, tú nos presentas la imagen del rico en el lugar de tormento en que se encuentra, y cómo levanta los ojos y ve a lo lejos a Abraham y a Lázaro, una imagen, Señor, impresionante. El que nunca quiso ver al pobre, seguramente porque le dolía los ojos de ver a pobres que sufrían. El que nunca quiso verlo cuando lo tenía cerca, junto a la puerta de su casa, ahora lo ve de lejos y lo reconoce, claro que lo reconoce. No tiene más remedio. Señor, cuánto miedo nos da pensar que podemos descubrir, quizás demasiado tarde, lo que ahora tenemos delante de los ojos y que tú nos muestras con toda claridad para que reaccionemos. Y el rico, viendo a lo lejos a Abraham, el que pedía limosna a la puerta de su casa cubierto de llagas, el rico ahora le pide a él, le pide una pequeña limosna, le pide una sola gota de agua, apenas el alivio de un dedo mojado, que moje el dedo, un dedo mojado, una gota. El que antes vivía de banquete en banquete, ahora pide lo mínimo, un poquito de agua. Señor, qué fragilidad tienen todas nuestras seguridades humanas. No duran, Señor. Todo aquello en lo que confiamos puede desvanecerse en un solo instante, porque sólo sabemos que el amor permanece, y permanece para siempre, en el tiempo de los hombres y en la eternidad de Dios. El amor no pasa jamás. Como dice San Pablo, pasará las profecías, pasarán las lenguas, pasarán otros dones del Espíritu, pero la caridad no pasa nunca. En la respuesta que da Abraham a la petición del rico, nos llama la atención la seriedad con que dice: recuerda que tú en vida recibiste tus bienes, y Lázaro a su vez males. Ahora aquí él es consolado, mientras que tú eres atormentado. Señor Jesús, esa palabra recuerda pesa como una sentencia. Recordar la propia vida tal como fue, sin excusas, sin disimulos, sin disfraces. Recordar todo el bien que no hicimos, las oportunidades perdidas de amar al prójimo que tuvimos, de socorrerte a ti en la persona de nuestro prójimo, las personas que estaban a nuestro lado, muy cerca de nosotros, y a las que no quisimos ver. Y sigue diciendo, Señor, el texto, que entre esos dos mundos, el seno de Abraham y el infierno, se abre un abismo inmenso. Eso afirma Abraham también en su respuesta. Esta palabra, Señor, nos hace comprender que hay decisiones en la vida que tienen consecuencias eternas. El tiempo actual es un tiempo precioso en el que se decide nuestro destino eterno. Hay un tiempo que hemos de aprovechar bien. No todo es reversible, no todo puede volver atrás. No basta con decir lo siento. Hay un tiempo
que se nos da para amar, para aprender a amar, para convertirnos, para abrir el corazón. Y ese tiempo es ahora, Señor. Nos lo haces ver en el Evangelio de cada día. Y en ese diálogo con Abraham, ahora el rico, viendo que no tiene mucha salida, solución no hay para él, piensa en sus hermanos. Quiere que alguien vaya a avisarlos, que un muerto regrese para mover sus conciencias. Pero Abraham responde con una verdad profunda. Ya tienen en Moisés y en los profetas, es decir, ya tienen en la palabra de Dios el mensaje y la advertencia. Nosotros, Señor, también tenemos tu palabra. La advertencia está ahí. Y nos podría decir Abraham que los escuchen, que escuchen a los profetas, que escuchen los evangelios, que escuchen toda la escritura. Y nosotros sí la escuchamos cada día. Quizás en este programa, Señor, Palabra y Vida, que nos esforzamos por hacer diariamente, la proclamamos, la leemos, para que haya muchas miles de personas que te sigan a ti, te escuchen a ti. Y sin embargo, tantas veces esa palabra pasa por nuestros oídos sin cambiar de verdad el corazón. A veces decimos, pues, el padre lo ha hecho hoy muy bien, ha dicho cosas muy bonitas. O dicen, pues hoy no ha estado tan acertado el padre. ¿Y qué importancia tiene? ¿Quién tiene la importancia? ¿Quién da el mensaje, la enseñanza, o el micrófono de que se sirve? ¿Acaso había que agradecer algo al micrófono? Es el que habla, no el micrófono. Y aquí, quien nos dirige la palabra es como el micrófono del Señor. Es el Señor quien quiere hablar con vosotros, dirigirse a vosotros. Eres tú, Señor, quien intervienes principalmente en este programa y nos hablas al corazón. Y quieres que aprovechemos este tiempo que se nos da para que nos convirtamos. La parábola, Señor, termina con una frase que parece atravesar los siglos. Ni aunque resucite un muerto, Señor, se convencerán, se convertirán. Y tú, Señor, me parece que estás haciendo una profecía, porque ese muerto que resucita eres tú mismo. Y tú, resucitado, vienes a llamar a nuestras puertas. Y entonces, ni siquiera aun con tu resurrección, quien no haya querido creer, quien no haya querido prestar atención a la Escritura, a Moisés y a los profetas, creerá. Muchos te vieron resucitados, y sin embargo, ni siquiera entonces creyeron, porque la fe no depende de prodigios, de milagros, depende de la disposición del corazón, de la apertura del corazón, a Dios. Por eso, Señor, al escuchar hoy esta parábola, queremos pedirte un corazón que esté siempre vigilante, atento, un corazón que sea además compasivo. Concédenos, oh Jesús, la gracia de saber reconocer, descubrir a los Lázaros que tú mismo colocas junto a nuestras puertas. Reconocer a Lázaro, es decir, al pobre, al enfermo, al que sufre, al que está solo, al que necesita una palabra de cariño y de atención, al que necesita ser escuchado y comprendido, al que necesita una mirada o una sonrisa. Señor, que los sepamos reconocer prontamente y que no miremos a otro lado. No permitas, Señor Jesús, que vivamos encerrados en nuestras comodidades, en nuestros egoísmos. Danos un corazón que no sea capaz de pasar de largo ante el dolor, sino un corazón que vea, que se fije, que se detenga, y todo esto porque se conmueve. Porque, Señor, el juicio de nuestra vida no va a versar sobre lo que conseguimos, ni riquezas, ni poder, ni sabiduría, no, sino
va a versar sobre el amor. Como nos decía San Juan de la Cruz uno de estos días, a la tarde te examinarán en el amor que hayamos sabido dar. De esa materia, de esa asignatura, nos examinarán. Cuando llegue también nuestra hora, Señor, la hora de pasar de este mundo, de abandonarlo, que podamos ser también nosotros acogidos en ese lugar del consuelo al que tú llamaste el seno de Abraham. Nosotros llamamos la gloria, hablamos a veces de la casa del Padre, hablamos del paraíso, que seamos acogidos allí, en el lugar de consuelo, donde tú reúnes a los que han aprendido a amar, donde Dios enjugará nuestras lágrimas, y ya no habrá llanto, ni dolor, ni tristeza, porque el primer mundo ha pasado. Señor, permítenos llegar a ese nuevo mundo, permítenos llegar a ese nuevo paraíso que durará para siempre, sin temor a que volvamos a pecar, a sucumbir en la prueba. Apenas nos queda tiempo para leer el salmo responsorial de la misa, que hoy es precisamente el Salmo primero. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor, y medita su ley día y noche. Será como un árbol plantado al borde de la acequia, da fruto en su sazón, y no se marchitan sus hojas, y cuanto emprende tiene buen fin. No así los impíos, no así. Serán paja que arrebata el viento, porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. Nos dirigimos al Señor, diciéndole: Señor, haznos dichosos con la verdadera dicha que describe este Salmo primero, la dicha de quien no sigue el consejo de los impíos, ni se deja arrastrar por caminos que apartan de ti, sino que encuentra su alegría en tu palabra y la medita día y noche. Concédenos ser, Señor, como ese árbol plantado junto a la acequia, arraigado en ti, que da fruto a su tiempo, cuyas hojas no se marchitan, porque vive alimentado por tu gracia. Protégelo todo en nuestra vida, Señor, para que caminemos siempre por la senda de los justos, que sabiendo que sólo el camino que se recorre contigo permanece firme, mientras que todo lo que se aparta de ti acaba dispersándose como paja que arrebata el viento. Amén. El Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.